Abraham Lincoln reconoció como hombres libres a todas las personas, independientemente de su raza, de su color, de su etnia, de lo que sea. Estados Unidos era el país que había comprado más esclavos. Más de 20 millones de personas habían sido traídas de África como esclavos a este país. Pero sucedió algo curioso. Él declaró a todas las personas libres, ¿verdad? Ya no habían esclavos, todos eran libres. Pero sucedió algo particular, y es que a pesar de que él hizo este decreto para todo el país, la realidad no tomó efecto inmediato. ¿Por qué? A pesar de que había una guerra civil, la razón principal fue porque las personas, los esclavos, no asumieron de que ya eran libres. No sintieron la libertad, no cambiaron su mentalidad de esclavos, sino que seguían esclavos psicológicamente. Amén. En el día de hoy vamos a hablar de un personaje que nació en la esclavitud, fue criado como esclavo y vivió en una tierra extranjera por muchos años, pero la poderosa palabra de Dios cambió el rumbo de su vida. No solamente cambió su estado físico, sino también su mente, cambió su mentalidad, renovó su forma de pensamiento, renovó su carácter en obediencia y le dio la fuerza y la valentía para conducir el pueblo de Dios a la tierra prometida. Dios le concedió la victoria sobre gigantes y naciones enteras con la única condición de que obedecieran y guardaran su palabra. Estamos hablando de Josué, hijo de Nun, y vamos a abordar los versículos entre el 6 al 9 del primer capítulo de Josué. Así que, ¿qué está sucediendo en este capítulo después de donde lo dejó el pastor? Ya Moisés sabía que iba a morir, ¿verdad? Y Dios le reveló a Moisés que él no cruzaría la tierra prometida, sino que su siervo Josué guiaría al pueblo a través del río y entrarían a la tierra prometida. Amén. Así que fíjese cuál es el inconveniente. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, sucedió algo monumental. Nada más y nada menos que Moisés había muerto. El hombre que Dios había levantado para guiar al pueblo a través de estos años, 40 años en el desierto. El hombre que Dios levantó para sacar a su pueblo con poder y con gloria de Egipto. Bueno, pues falleció. Así que Dios elige un nuevo líder y es Josué. Los israelitas ahora se encuentran en las llanuras de Moab, listos para cruzar el río Jordán. Pero hay desafíos militares. Canaán estaba habitada por naciones fuertes, con ciudades amuralladas, mientras que Israel carecía de su experiencia militar y además venía de vagar por el desierto. Sin embargo, Dios le asegura a Josué que la victoria está garantizada, no por su fuerza, sino por las fuerzas de Dios, porque la presencia de Dios estaría con él. Así que Dios le da un mandato de valentía a Josué, le repite varias veces: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le repite? Esfuérzate y sé valiente para obedecer la palabra y tener éxito en la misión. Finalmente la nación se une, vienen las tribus del este, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Así que ya la nación de Israel está compuesta, está unificada y están listos para tomar la tierra prometida. Así que en este pasaje hemos identificado 3 puntos claves que nos pueden enseñar una verdad bíblica el día de hoy. El primer punto lo vamos a leer en Josué, capítulo 1, versículo 5, y es: saber y recordar que Dios estuvo presente en nuestro pasado nos da la fortaleza y el valor para enfrentar los desafíos del presente. Amén, ¿lo captó? Dice Josué, capítulo 1, versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, subraye eso, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Fíjese esta palabrita que le acabo de decir el Señor a Josué. Josué tenía aproximadamente 80 años, 85 más o menos por ahí.
como ya le dije, había nacido en la esclavitud, pasó todos esos años, salió por el desierto, estuvo al servicio de Moisés junto al templo, cuidando la presencia del Señor, cuidando a Moisés de hacer lo que él le dijera rápidamente, con prontitud y con diligencia. Pero hay algo que el Señor le dice a Josué. Josué parece que necesitaba escuchar esta palabra de valentía y de esfuerzo de parte del Señor. Quizás él no pensaba que era capaz de guiar a este pueblo, porque había visto lo que eran capaces de hacer los israelitas, ¿verdad? Él presenció todos esos escenarios, él presenció todas las veces que el pueblo desobedeció al Señor. Y aquella vez cuando él fue y reconoció la tierra prometida por orden de Moisés, y él junto a Caleb dijo: sí, podemos conquistarla. Sin embargo, todos se opusieron. Él sabía el gran desafío que le esperaba de liderar a este pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo que no tenía fe, que no creía y que había puesto su confianza en los ídolos. Amén. Pero Dios le dice algo importante: como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? ¿De qué forma se reveló Dios a la vida de Moisés? Fue de una manera extraordinaria, milagrosa. Todo el mundo tuvo que reconocer que el Dios de Moisés era el Dios de los cielos. Todas las naciones temían al Dios de los israelitas. Cuando decían que por ahí andan las personas de Israel, la gente temblaba, porque sabían las grandes señales y milagros con que Dios había sacado a su pueblo de Israel. En otras palabras, Dios le está diciendo a Josué: haz memoria de los últimos 80 años de tu vida, repasa en tu mente qué ha sucedido, qué has visto, qué has escuchado, y te darás cuenta de que la victoria viene de Dios. Algo importante también es que el nombre de él no era Josué desde siempre. Su nombre era Oseas inicialmente, y Moisés le cambia el nombre a Josué. Recuerden que Oseas, la palabra Oseas significa salvación, pero cuando Moisés le cambia el nombre, como que le completa el nombre, le dice: la salvación es del Señor. Y es como un mensaje que le está diciendo para la vida de Josué. Ok, tú te llamas salvación, pero recuerda que la salvación viene de Dios, no viene de nosotros, no viene de quizá el líder anterior, viene de Dios que sigue su voluntad y su plan. Amén. Josué vio con sus propios ojos, hermanos, las 10 plagas. Josué estuvo presente cuando el pueblo caminó en seco. Él estuvo presente cuando la nube caminaba con ellos, la columna de nube caminaba de ellos. Estuvo presente cuando veía la columna de fuego también que los protegía de noche. O sea, no estamos viendo una persona que nunca vio nada de parte del Señor. Estamos ante una persona que había visto a Dios obrar. Pero aún así Dios le está diciendo: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Nuestro pasado, hermanos, está lleno de situaciones quizá adversas, pero también tenemos que reconocer que hemos visto la mano de Dios obrar desde el momento en que nacimos. Amén. Si usted dedica un momento a pensar las condiciones en las que usted nació, en las que usted se crió, en la forma que usted llegó a los pies del Señor, usted se puede dar cuenta que el Señor estuvo coordinándolo todo, que el Señor aún se movió en esos detalles pequeños. Aún cuando usted dice: no, pero eso fue algo malo, todo, aunque fuera malo, Dios lo trastornó para bien. Porque para los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Gracias, José. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué más podemos ver en este punto? Aunque hayamos tenido un pasado difícil, aunque no hayan sucedido cosas horribles, aunque hayamos sido víctimas o victimarios de problemas trascendentales, nuestro pasado no determina, no dicta la persona que somos hoy. Algo importante. Porque nos hayan sucedido cosas en el pasado, y créame, a todos nos han sucedido cosas, eso no determina la persona que somos el día de hoy. Llegará el día, o quizás llegó para muchos, en que ya hemos comprendido y nos hemos dado cuenta que el Señor estuvo ahí, que el Señor nunca nos dejó, que el Señor nunca nos abandonó. En los días fríos y oscuros, su columna de fuego nos dio calor. Amén. Él estuvo ahí, no nos dejó,
Cuando el calor de la prueba era insoportable, ahí estuvo. Dios nos dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, iglesia de fe. Como estuve con Josué, también va a estar con nosotros. Y estas palabras del Señor trajeron fortaleza y valentía a la vida de Josué, de forma que se llenó de valor para el momento que le tocó actuar. Hermanos, es que en los desafíos hay que tener presente y recordar la palabra del Todopoderoso. El Dios temible, el Todopoderoso, camina a nuestro lado. Y eso es lo que nos está recordando, que lo importante no es quién eres tú ni quién soy yo, sino quién nos acompaña, con quién venimos, con el Todopoderoso Dios. Y tenemos que darle mente a esa transformación que el Señor ha hecho en nosotros. El Señor le dice: date una miradita al pasado, cómo obró el Señor. El Salmo 40, versículo 2 nos dice un poquito más. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Cuántos tienen cántico nuevo en su boca? ¿Cuántos cantaron esta alabanza con gozo y con júbilo el día de hoy? Esa es la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Puso luego cántico nuevo en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Hermano, eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor, si usted se fija, ha hecho una obra tan grande en nuestras vidas que nosotros no nos parecemos a la persona que éramos hace 20, 30 años atrás. Los que tienen esa edad, los que no han llegado ahí, le queda mucho camino. Pero podemos ver que en cada paso del camino el Señor estuvo ahí. Amén. Segundo punto, la palabra del Señor forma la manera en que pensamos. Lo que ocupa tus pensamientos y nuestros pensamientos determina también nuestra valentía y nuestra fe. Pero también determina nuestros miedos y ansiedades. Vamos a leer el versículo 8 del primer capítulo de Josué. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca. Sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Todo le saldrá bien. Dios le está revelando a Josué un principio trascendental. Nuestras acciones están definidas por aquello que pensamos y meditamos. ¿Se ha puesto a pensar que lo que usted le da mucha mente es lo que acontece? Como usted cree, así será hecho. La mente es el primer campo de batalla. Meditando en este mensaje me daba cuenta que es que cuando salimos al campo de batalla literal, solamente sucede lo que ya aconteció en este campo de batalla que llamamos mente. Ahí se revela lo que ha estado en lo oculto, lo que ha estado en lo secreto. Ahí se revela qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón, si hay fe o si hay dudas en nuestro Señor Dios Todopoderoso. Por eso es tan importante lo que Dios le está diciendo a Josué: tienes que meditar en la palabra de Dios de día y de noche, en todo tiempo. No se puede apartar la palabra de Dios de nuestra boca. Hermano, el campo de la mente es abrumador. Si pudiéramos hacer un diagrama de cómo entran esos dardos de pensamiento y nos atacan, y cómo es ese nivel de ideas, esa lluvia de pensamientos, sería algo, ¿verdad? Como esa lluvia, como esas tormentas. Amén. Es tan fuerte el poder de la mente que muchas veces hay personas capaces de pensar, hay mujeres capaces de pensar, por ejemplo, que están embarazadas sin estarlo y hacen un embarazo. Sí, lo sabe, ¿verdad? Así mismo, tiene todo. No hay niño, pero ahí pasa todo. Ese es el poder que Dios nos ha dado a nosotros de cuando creemos que algo es real. Así mismo sucede con los miedos. Cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros permitimos que el miedo se apodere de nuestras vidas, entonces eso es lo que acontece en nuestra vida.
tropezamos con lo mismo que temíamos. Por ejemplo, conozco a alguien que no voy a decir su nombre, pero habrán señales. Esa persona tiene una fobia. Y la fobia que esta persona tiene es a las salamandras. No sé si sabe lo que son salamandras. Son unas lagartijas blancas pequeñas que hay en la República Dominicana. Hermano, son bonitas, ¿no? Son indefensas, son pequeñitas. Pero hay una gente que yo conozco que estaba de vacaciones allá en la República Dominicana y se estaba bañando lo más bien allá en la casa y todo, cuando de repente apareció una salamandra en ese baño. Los gritos se escucharon al cielo, hermano. Óigame, el infierno se frizó. Los gritos fueron terribles. Usted dirá, pero ¿a quién mataron en esa casa? Simplemente esa persona vio una pequeña salamandra. Y eso bastó para esta persona salir corriendo de la casa. El esposo tuvo que salir corriendo. ¿Qué fue lo que pasó? Una salamandra. Esa casa hubo que inspeccionarla completa para ella poder volver a entrar a esa casa. ¿Se da cuenta? Pero yo creo que la salamandra sufrió más que la misma persona, ¿no? Con los gritos y con la incomodidad. Hermano, así mismo sucede con nosotros. Nosotros nos llenamos de miedo en nuestra mente. El temor se va a apoderar de nuestras vidas y nos va a paralizar. Pero nuestro Dios es grande y poderoso y nos está diciendo: llénate de mi palabra para que tengas valentía y para que tengas coraje para conquistar la tarea que te he dado. Amén. Aleluya. A veces sucede que nosotros nos llenamos de pensamientos legalistas, de prejuicios, de obligaciones, y no podemos disfrutar la palabra de Dios y amarla como Dios quiere que la amemos. Que nos deleitemos en la palabra del Señor. Y por eso Él dice: nunca se apartará de tu boca. Porque lo que está en nuestro pensamiento, lo que está en nuestro corazón, es lo que finalmente sale por nuestra boca. Bendito sea Dios. Entonces, el deleite de la palabra del Señor lo podemos ver en el Salmo 1, versículos 2 y 3. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, la clave es deleitarnos en la palabra del Señor. No por obligación, ni prejuicio, ni legalismo. La palabra del Señor es vida. La palabra del Señor nos forma. La palabra del Señor endereza nuestro camino. Es como una lumbrera en nuestro camino y nos permite ver la senda por la que andamos. Por lo tanto, el salmista decía que él se deleitaba en la palabra del Señor. Era su gozo, era su alegría meditar en las palabras del Señor. Hermano, qué interesante, qué poderoso es que nosotros podamos meditar las palabras del Señor. No sé cuánto han tenido la oportunidad de levantarse quizás temprano en la mañana y tener un devocional y tener una oración matutina y tener un versículo bíblico y triturarlo todo el día y volver y pensarlo y volver y meditarlo. Se pasa un día que, aunque tengamos dificultades, estamos cimentados en la palabra del Señor. Meditar la palabra de Dios determina nuestras acciones, determina nuestras palabras, determina nuestro carácter, porque de lo que se alimenta esta mente, finalmente se llena el corazón, y finalmente ese es el tesoro que tenemos dentro de cada uno de nuestros corazones. Deleitarse en la palabra de Dios transforma la mente, quita nuestros miedos, aleja la ansiedad. A veces estamos nosotros con tantas ansiedades acerca del futuro, y es porque no ponemos atención a lo que ya Dios ha dicho. Dios ha dicho: los he entregado en tus manos. Pero nosotros seguimos: no, espérate, que esto no es así. Vamos a ver cómo es que esto va. Porque creemos muchas veces la falsedad de que tenemos el control. Hermanos, si tuviéramos el control, estuviéramos perdidos. Gracias a Dios que quien tiene el control es Él, y nunca lo pierde.
Así que la pregunta en este punto sería: ¿en qué estamos ocupando nuestros pensamientos? ¿En lo duro de la batalla? ¿Estamos concentrando nuestros pensamientos en los gigantes que vamos a encontrar? Como estos 10 espías que dijeron: nos van a aplastar, nos van a hacer añicos, nos van a aplastar como a cucarachas, son muy grandes para nosotros. ¿O vamos a hacer como Josué y Caleb y vamos a decir: el Señor los ha entregado en nuestras manos, lo vamos a poder sacar, los vamos a poder destruir? ¿Cuál será el pensamiento que vamos a tener nosotros? La meditación bíblica es reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos positivos, piadosos, de fe, que provienen del trono de la gracia de Dios. La meditación bíblica nos ayuda a grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. Muchas veces nos llenamos de muchas noticias o quizás de muchas redes sociales y aumenta la ansiedad. Pues, ¿usted no vio lo que está pasando? Y nos llenamos de ansiedades, de temores y de miedos por no prestar atención a lo que Dios ya ha dicho. Nuestro Señor Jesús solía apartarse de la multitud, tomar tiempo a solas para meditar en la palabra de Dios, para pensar en lo que Dios el Padre había determinado para ese tiempo. ¿Cuánto más nosotros nos podemos beneficiar de meditar la palabra de Dios? ¿Cuánto más nos hace falta a nosotros pensar durante el día y durante la noche en las palabras de nuestro Señor? Amén. Y eso nos lleva al tercer punto: cuidar de hacer conforme a toda la ley. Lo encontramos en Josué 1:7. Para ser transformados por la palabra, debemos evitar los atajos morales sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra de su palabra. Josué 1:7, ¿qué dice? Solamente esfuérzate para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Decía mi papá que en la confianza está el peligro, ¿verdad? Y hay un dicho dominicano que dice: de las aguas mansas líbrame, Señor, que de las bravas me libro yo. ¿Lo había escuchado? Estamos hablando aquí de autoconfianza, hermanos. A veces no autoconfiamos, y a pesar de que Josué tuvo una trayectoria casi impecable, la palabra de Dios nos da una luz de un pequeñito error que cometió Josué en el capítulo 9. Josué se dejó engañar por los gabaonitas. Un poquito de error. Recuerda cuando el pastor el domingo pasado decía que a veces no es torcerse mucho de la palabra de Dios, sino un poquito, ¿verdad? Ese debió un poquito y eso lo llevó lejísimo. ¿Y conoció cuántas ciudades? Entonces, un poquito a veces es mucho en resultado. Josué, Dios le dijo: no te apartes ni a diestra. ¿Usted sabe lo que es no apartarse ni a diestra ni a siniestra? Es seguir la instrucción al pie de la letra. No es caminando un día para acá y otro día para acá. ¿A dónde iremos a parar? Hay que caminar derechos. Así que, ¿cuál fue el error de Josué? Hermano, Josué se encontró con los gabaonitas. Los gabaonitas tenían temor de que los destruyeran porque sabían que ellos estaban en la lista de los que iban para afuera. Así que ellos utilizaron la astucia y dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Vamos a engañarlo. Vamos a decirle que nosotros somos de lejos, que somos extranjeros. Ellos tienen un versículo ahí en la ley que dice que tienen que proteger a los extranjeros. Así que si ellos piensan que somos de lejos, entonces nos van a proteger y no nos van a destruir. Pero si se enteran que somos de aquí, porque era a 20 minutos que estaban de donde ellos eran, si ellos se enteran que somos de aquí, nos van a destruir. Así que fueron con engaño y con astucia delante de Josué y delante de los ancianos. ¿Sabe qué hizo Josué? Dijo: es verdad, ellos son de lejos, esa gente no son cananeos, no parecen, tienen una ropa que no son de los cananeos, es verdad. Y se confió tanto en su juicio que decidió no consultar al Señor. Tomó la decisión por sí mismo. Mire que no parece ni siquiera nada grave. No, él hizo su juicio
y dijo, no, ustedes no parecen cananeos, los vamos a dejar aquí, vamos a hacer un pacto. Y los dejó vivir. Hermanos, qué error no consultar al Señor. Qué errorcito apartarse un poquito de la palabra que Dios le había dicho. Dios ya sabía y le había dicho, Josué, cuida de hacer como te he dicho y no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Muchas veces ese es el problema de nosotros, la autoconfianza, hermanos. No creemos capaces de tomar nuestras decisiones. Obviamente que hay decisiones que Dios nos ha dado libre albedrío, pero hay decisiones que suman, que son decisiones trascendentales, que no las podemos tomar a la ligera, hermanos. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Tenemos nosotros que tomar las decisiones con peso, llevándolas al trono de la gracia de Dios y pidiendo auxilio, pidiéndole asistencia al Señor. ¿Cómo vamos nosotros a pensar que nos las sabemos todas? Esto no podría costar mucho. La autoconfianza es un problema que puede traicionarnos y llevarnos a consecuencias no deseadas. Las promesas de Dios no son sugerencias, hermanos, son instrucciones, son mandatos. Y muchas veces nosotros queremos tomar un atajo. Oh, por aquí me va mejor, aquí puedo sacar más dinero, o aquí puedo obtener mis cosas más rápido. Pero Dios está diciendo sin atajos. Dios está diciendo, cumple la promesa que te he dicho, cumple la palabra que te he dado, y yo cumpliré mi palabra contigo. Yo te prosperaré, yo estaré contigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, ahí es que Dios se va a manifestar. Cuando nosotros obedecemos y guardamos sus mandamientos. Pero cuando nos ponemos a inventar, hermanos, como se puso Sara a inventar, Dios le dijo, va a tener un hijo, ¿verdad? Abraham, ella se rió, ella no creyó. Ya bueno, será con la sierva, la criada, que yo voy a tener un hijo. Ahí tuvieron un hijo. Qué lío, hermano. Hasta hoy están peleando esa gente. Literal, por no escuchar la palabra de Dios con atención. Un pequeñito error, desviarse de la palabra que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, hermanos? El valor nace de obedecer la palabra de Dios en los desafíos. Ese es el desafío. Satanás sabe muy bien que nosotros, cuando nos encontramos en nuestras mejores, ahí es que somos más frágiles y ahí es que somos más propensos a tomar la cuerda por nosotros mismos y decidir por nosotros mismos y finalmente fallar al Señor. La batalla es del Señor, no es nuestra, pero todavía tenemos que librar muchas batallas. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener batallas que librar, pero nuestra confianza está en Dios, que luchará nuestras batallas y nos traerá a casa a salvo. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el dulce nombre de nuestro Señor Todopoderoso. Josué es un tipo de Jesús. Jesús es nuestro Josué. Amén. Egipto representa la esclavitud, a la muerte y al pecado, pero Jesús nos sacó de esa vida de amargura y dolor para cruzar el Mar Rojo. El Mar Rojo se refiere a ese día cuando conocimos a Jesús, cuando pasamos de muerte a vida y cruzamos a la tierra prometida, que muchos han interpretado que la tierra prometida es ya la vida en el cielo, ya la eternidad. Pero hermanos, la tierra prometida es una vida de victoria caminando con Jesús. La tierra prometida es ahora. Claro que se va a completar nuestro gozo en el cielo cuando estemos en su presencia, pero el gozo, la salvación de Dios está disponible hoy en día. Jesús es nuestra tierra prometida y donde Él vaya, vamos nosotros, porque Él es nuestra tierra prometida. Esa tierra prometida representa la nueva vida en Cristo. ¿Tenemos batallas? Sí, pero caminamos con el Todopoderoso. Ya no estamos solos, estamos seguros de que vamos a vencer. Usted me dirá, predicador, si usted supiera los problemas que yo tengo, no es la tierra prometida lo que yo estoy viviendo, más bien parece el Éxodo o el Apocalipsis con los problemas que tengo, ¿verdad?
Más bien sería como en Egipto. Pero déjame decirte algo, la tierra prometida, la nueva vida en Cristo, no es ausencia de problemas. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, en el mundo tendremos dificultades. No significa que vinimos a Cristo y desaparecieron los problemas, los desafíos, los obstáculos, los dolores. Todavía falta que lleguemos al cielo, pero ahora podemos caminar seguro con nuestra frente en alto, porque el Todopoderoso camina delante de nosotros. Ya no estamos solos, ya no nos guiamos por nuestras palabras, sino que nos guía la palabra de Dios. Mientras trabajamos, hermanos, usted quizás trabajas conduciendo un Uber o enseñando en una escuela, o quizás eres enfermera, quizás cuidas ancianos o manejas camiones, quizás quitaste mucha nieve esta semana, como nosotros que quitamos nieve. Quizás trabaja como yo, abriendo cuentas, contando ahí cuando la gente va y deposita. Hermano, en lo que sea que hagas, ahora es el tiempo de comenzar a vivir las promesas de Dios. Ahí donde estás, el Señor te da la victoria. Ahí donde estás, en tu casa, en tu matrimonio, en tu habitación, ahí Dios está para darte la victoria. Y Él promete vida eterna, Él promete vida en abundancia. Él no promete cumplir nuestros sueños ni nuestros propósitos, sino que Él promete cumplir sus propósitos en nuestras vidas, que son mejores que los nuestros. Todos tenemos grandes desafíos, todos tenemos grandes batallas. Usted dirá, bueno, usted no parece ni que tiene problemas. Quizá el pastor no tiene problemas porque ora mucho y quizá porque estudia mucho la palabra del Señor. Hermano, de este lado que hay problemas. Muchas veces usted dice, no, ahí no pasa nada. Hermanos, muchas veces los desafíos detrás de la cortina son indescriptibles. Son desafíos que usted no se imagina. Pero yo sé que usted, tal como yo, está viviendo situaciones, está viviendo problemas, está viviendo dificultades que desafían nuestra fe. En nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Pero ahí Dios se quiere manifestar. Ahí Dios nos quiere dirigir. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Dios estuvo con Josué tal y como estuvo con Moisés. Pero se murió Moisés. Cuando se murió Moisés, Dios siguió reinando. Cuando fracasó quizá mi negocio, Dios sigue abriendo puertas. Si me despidieron del trabajo, Dios me sigue sustentando. Estamos atravesando una tormenta, Dios nos regala hogares cálidos. Tengo una condición médica que amenaza mi salud, pero Dios me ha dado vida y vida en abundancia. El enemigo me quiso destruir con tristeza, con ansiedad, pero Dios cambió mi tristeza y la cambió por baile, puso cántico nuevo en mi boca. Su palabra me da la fuerza y la valentía para seguir hacia adelante. En conclusión, hermanos, saber y recordar que Dios estuvo presente en nuestro pasado nos da fortaleza y nos da valor para enfrentar los desafíos del presente. Los importantes no somos nosotros, sino aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y darnosla en abundancia. Para perdón de nuestros pecados, murió para darnos vida. Jesucristo camina con nosotros cada día de nuestras vidas, y esa es la tierra. Ahí comienza la tierra prometida. La palabra de Dios forma la manera en que pensamos. Lo que ocupa nuestros pensamientos determina nuestra valentía y fe, pero también determina nuestros miedos y ansiedades. Nuestras acciones estarán siempre definidas por aquello que pensamos y meditamos. Por tanto, debemos amar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Para ser formados por la palabra, debemos evitar los atajos. Debemos evitar nuestra propia inteligencia y acatar las palabras de Dios, sus mandamientos, deleitarnos en sus palabras, sin apartarnos de su palabra ni a diestra ni a siniestra. El Espíritu Santo es el único que hace posible que podamos recordar las palabras que Jesús ha hablado.
El Espíritu Santo está con nosotros cada día y nos recuerda y también nos ayuda a obrar de la manera que Dios quiere que obremos. No estamos solos, hermanos. Tenemos el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Finalmente, no seamos como aquellos esclavos que Abraham Lincoln hizo libres y se quedaron siendo esclavos. Aquí hay uno que te quiere hacer libre y libre de verdad. Su nombre es Jesús.